Les damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Eh, Continuamos con el tema que ya habíamos iniciado. Vamos en el número 5, el tema número 5, cuidar a los más afectados y a los vulnerables, las víctimas. La vez pasada trabajamos todo lo que fue el diagnóstico humanitario en contextos de crisis y esta vez estaremos trabajando las estrategias de respuesta humanitaria integral en contextos de crisis. Está con nosotros nuevamente Camilo Vargas, Iván Camilo, quien nos va a animar en esta noche, esta segunda sesión. Entonces les damos una bienvenida a todos y todas. Y Iván, gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Eh, pues como por confirmar nuevamente, quiero confirmar y preguntarles si me están escuchando y viendo bien para dar inicio a la sesión de hoy. Sí, perfecto. Listo. Bueno, ya como Miguel Ricardo nos acaba de decir, la idea es poderle dar continuidad a la sesión que tuvimos el miércoles pasado. También recordando pues que esa primera sesión estuvo un poco más en lógica de analizar el contexto de pronto desde una presentación más teórica y conceptual. La idea es que hoy vamos a profundizar mucho más en metodologías que nos permitan también proponer y promover también prácticas de planeación desde nuestra práctica humanitaria, pero sin dejar de lado uno, también nuestro enfoque como pastoral social, nuestro enfoque como iglesia, pero también promoviendo también reflexiones sobre cómo diseñar prácticas de diálogo en un contexto de crisis humanitaria. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a la sesión de hoy, voy a presentar y quiero también que algunas personas me ayuden también a recordar qué fue lo que nosotros vimos en la sesión anterior. Entonces, si alguien levanta la mano y nos ayuda también a hacer una síntesis de esta diapositiva, de que recuerdan también para las personas, si hubo personas que no estuvieron, que nos ayude a ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? sí, Ok. qué recuerdan y qué es lo que dijimos sobre esta presentación, sobre esta diapositiva. Alguien que levante la mano y que nos ayude a la presentación o al recorderis de esto. ¿Si recuerdan o no recuerdan? No. ¿Nadie recuerda? Bueno, eh, ¿ningún voluntario? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Buenas noches. La idea es que nos ayuden a hacer un recorderis o una síntesis de la sesión anterior. Entonces les estoy pidiendo a alguien que me ayude a presentar o a recordar de qué se trataba esta diapositiva. Cuando hablamos de acción humanitaria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces rápidamente yo recuerdo, cuando hablamos de acción humanitaria no estamos hablando de una única acción, estamos hablando de diferentes tipos de acciones que nos permiten también acompañar y ayudar a las víctimas de diferentes tipos de crisis, de diferentes tipos de desastres, y tienen diferentes enfoques, porque no todas las crisis son las mismas, ni en todas las crisis necesitamos responder a las mismas necesidades de las personas. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de acción humanitaria, buscamos preservar y salvaguardar la vida de las personas, pero también aliviar el sufrimiento. En otros momentos también requerimos garantizar la subsistencia de las personas, proteger los derechos de las personas, defender la dignidad, pero además también en muchos contextos de crisis prolongadas frenar el proceso de desestructuración socioeconómica. ¿Listo? En esta, alguien que me ayude a presentar esta, cuando hablamos de enfoques sensibles al conflicto, ¿de qué estamos hablando y pues también si alguien nos ayuda a resumir estos tres pasos o momentos del método de sensibilidad al conflicto? ¿Algún voluntario? Nada, no tenemos voluntarios hoy, esta noche, estamos dormidos, estamos cansados, es último día de la semana. Muy buenas noches, ¿cómo está? Viviana, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que por acá está lloviendo a cántaros en la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, y está un poquito mal la señal. Sí, estoy escuchando, no sé si ustedes me pueden escuchar. Sí, te escuchamos, un poquito cortado, pero te escuchamos. Bueno, ¿algún voluntario?
¿O no tenemos voluntarios esta noche? Bueno, entonces rápidamente también para hacer... Juana Inés Ah, levantó la bueno, mano. listo. Juana, abre tu micrófono. Bueno, voy a intentar porque tengo bastante ruido, pero pues este fue precisamente esta diapositiva o esta presentación que está haciendo el profesor en este momento fue la que nos llevó al trabajo en grupo después, que era como pues cómo enfocar nuestro trabajo humanitario de una manera sensible en primer momento, haciendo un análisis de contexto real de lo que hay en el lugar, en la región, de las situaciones que, pues si bien es cierto, hay un panorama nacional e incluso internacional fuerte, cada lugar tiene sus propios contextos que hay que analizarlos para poder intervenir, llegar a intervenir, y en el momento que estemos interviniendo es necesario encontrar algunos espacios en común que lo llamaba el profesor como conectores, nosotros los llamamos como espacios en común o cosas que nos une, y que a través de esos conectores es como podemos empezar a pensarnos juntos y a trabajar juntos para darle finalmente o a través de una estrategia solución al problema que hemos encontrado en el contexto. Es como eso así a grandes rasgos lo que me acuerdo. Listo, Juana, muchas gracias. Entonces, también como para resumir y complementar, efectivamente esta es una metodología que lo que busca es introducir el análisis de contextos de crisis, no solamente en contextos de conflicto armado, sino también en otro tipo de situaciones que también responden a una crisis humanitaria. Eh, por ejemplo, una crisis de orden natural o de desastre natural, también podemos utilizar esta metodología e identificar también causas de las posibles crisis, también identificar cuáles son las tensiones o divisores que dificultan la resolución de un problema. Como decía Juana también, cómo podemos encontrar aquellos factores que conectan o que permiten también la unión, intereses en común entre los diferentes grupos, y también a partir de ello entonces empezar a planificar nuestra respuesta. Eh, a las personas que no estuvieron en la sesión anterior, les voy a pedir que si le pueden tomar una foto, una captura de pantalla a esta diapositiva, porque con base en esto es que vamos a volver a continuar con el trabajo en grupos más adelante. Pero entonces también yo les planteaba que precisamente esta metodología nos permite ¿qué? Nos permite pues también planificar de mejor manera nuestra posible acción o respuesta humanitaria en un contexto de crisis, nos permite también ayudar a recuperar de forma mucho más rápida las comunidades o territorios afectados por una crisis y reducir posibles riesgos de violencia o de muerte contra la población que se encuentra en el territorio. ¿Listo? Y como última parte del Recorderis, también me voy a pasar un poco más rápido, ir a esta. ¿Alguien me quiere ayudar a recordar esta presentación? ¿De qué hablábamos cuando estábamos hablando en esta presentación? De pronto Fidel, Cristina, alguien que haya estado en la sesión anterior y que nos ayude un poco a complementar. Están muy tímidos hoy. Sí, hoy están muy Fidel, dale, tímidos. Fidel. Listo, Fidel. Y realmente lo que se habló es de los tipos de, los diferentes tipos de violencia que se presentan. Hablamos de unas violencias directas que tienen que ver con los aspectos coyunturales y otro la violencia cultural y la violencia, los tres tipos de violencia, los diferentes enfoques que se dan frente, hay las diferentes enfoques que se dan en estas violencias. Entonces nos hablaba de la violencia directa que tiene que ver con los conflictos directos o la violencia estructural que viene desde el Estado y la violencia cultural que todas tienen un rasgo, todas están dentro de un mismo límite. Entonces, la violencia directa nos lleva la estructural nos lleva a la directa y a la cultural. O sea, no están desligadas una de otra. Listo, Fidel. Cuando hablamos, por ejemplo, de respuesta a crisis humanitarias o respuesta a crisis, ¿en dónde se enfoca la intervención y los acuerdos que podemos alcanzar? ¿En cuál de las tres flechas o en cuál de los tres puntos? O alguien que quiera complementar.
Cuando hablamos de respuesta o la planeación en crisis o la respuesta humanitaria en crisis, ¿en qué momento se enfoca esa respuesta en crisis? ¿En lo Creo que, coyuntural, en lo estructural o en lo cultural? creo que en lo cultural. Coyuntural. En lo coyuntural. En lo coyuntural, es así. Para allá. Entonces, En lo coyuntural. cuando hablamos de la respuesta humanitaria, Sí, no sabemos había que más. que hay causas estructurales que hacen que se dé origen a esa crisis, pero la respuesta humanitaria no está necesariamente diseñada para responder a lo estructural, que evidentemente tenemos que buscar que se lleguen a acuerdos para seguir más adelante, pero en el momento importante de la crisis lo que buscamos es tratar de abordar lo coyuntural que son detonantes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de diálogo humanitario en un contexto de crisis, las conversaciones se enfocan en el punto de lo coyuntural, pero sabiendo que hay unas causas mucho más estructurales. Listo, entonces vamos a avanzar un poco más, ya ahora sí es la temática de hoy. Listo, aquí. Quiero entonces también que esto tal vez si lo escriban en el chat, seguramente, este es un cuadro muy famoso, pero no quiero que en este momento hablemos de la historia del cuadro o de quién lo pintó, sino que ustedes escriban en el chat alguna palabra o alguna frase. ¿Qué piensan cuando ven esta imagen, cuando ven este cuadro? ¿Qué les trae a colación? ¿Qué les hace pensar o si les trae algún recuerdo? Entonces vamos a pensar un minutico cuando ven esta imagen, ¿qué piensan? ¿Qué imagen se les viene a la memoria? Listo, algunas personas dicen confusión, catástrofe, opresión, sentimientos encontrados, violencia, agresión, caos, angustia, guerra, violencia, conflicto. Entonces hay algunas personas que ya nos mencionan del contexto específico de este cuadro, que es más conocido como el Guernica. Desorden, diferentes tipos de violencia. Listo, vamos a dejar ahí. Entonces, alguien que escribió el Guernica, bueno, que dos personas escribieron Guernica, Fidel y Fernando. De pronto Fernando, para escuchar una voz diferente. Fernando González, si nos quieres explicar qué es el Guernica de forma muy breve y por qué este cuadro es tan famoso y tan importante. Fernando. Aló, buenas noches, sí señor. Pues el Guernica es un cuadro muy, muy importante de Picasso, ¿no? Eh, y, y representa así como que todo el caos, como la violencia, la muerte, la destrucción, ¿no? Eh, si no estoy mal, creo que representa la guerra civil española, ¿no? La que pasó contra la República, ¿no? Cuando los socialistas tomaron el poder y fue que pues empezó esta guerra con Franco, ¿no? Entonces fue, si no estoy mal, Iván, creo que en ese momento a él le tocó exiliarse de España. Entonces estaba este conflicto pues bélico armado en España, le tocó salir, huir y pues él representó eso. Entonces pienso que era una etapa muy, muy, muy complicada de la vida, ¿no? Porque, y eso es lo que representa y por eso pues es como tan famoso. Listo. Fernando nos ha dicho un resumen bastante importante en qué contexto se representa este cuadro y efectivamente el Guernica se refiere a un poblado en España, en el País Vasco, que se llama Guernica. ¿Y por qué es que se vuelve tan importante Guernica? Porque antes, digamos, en las leyes o normas, se puede decir, del conflicto, los únicos actores que participaban y que eran afectados por el conflicto eran los combatientes, es decir, los militares que se reconocen a sí mismos como adversarios. ¿Qué es lo que sucede en Guernica? Es que estamos en el contexto precisamente, ya Fernando lo dijo, de la Guerra Civil Española entre el 1936 y 1939. ¿Y qué sucede en Guernica? Un bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana e Italiana, que están pues también apoyando a el ejército, no el ejército republicano, sino al ejército nacionalista español, y bombardean una ciudad, es decir, bombardean a la población civil. Es el primer momento de la historia de los conflictos en donde la población civil es el blanco directo de una amenaza.
Y a partir de ahí es que se dice que los historiadores del conflicto, los estudios del conflicto, dicen a partir de Guernica es que cambien las normas de la guerra y entonces ya los afectados por el conflicto ya no son solamente los adversarios legítimos, es decir, aquellos que se alzan en armas, sino también que se afecta también directamente la población civil como forma de someter al enemigo. Entonces, en este cuadro se reflejan muchas de las cosas que ustedes dicen. Me parece importante traerlo a colación porque a veces cuando hablamos de análisis del conflicto, a veces es como que solamente analizamos las cifras, analizamos también afectaciones, analizamos también como aspectos cuantitativos y numéricos como si fueran solamente pues como formas de medir el conflicto y nos olvidamos también de esos impactos también que deja el conflicto en las personas. Y esta es una forma también artística de denunciar y de, si se puede decir también, haciendo apelación a nuestro rol como iglesia, de una labor profética de denunciar aquellas situaciones que afectan a la vida de las personas en los territorios. Ahora pasemos a otra imagen muy diferente. ¿Ustedes qué creen que tiene que ver esta imagen con la crisis? También vamos a escribir en el chat ahí las ideas que se les ocurran. Esta imagen que ven ahí, ¿qué tiene que ver con la crisis? Rápidamente, ideas que se les vayan ocurriendo, escribimos una palabra, una frase muy cortica y luego hacemos una lluvia de ideas con lo que ustedes escribieron. Listo, una persona dice fluctuante. A ver, ¿quién más? Listo, la crisis tiene diferentes momentos, tiene intervalos, subidas, es algo que está cambiando, tiene desnivel, dominio, tiene picos, puntos máximos y mínimos, tiene diversos momentos en la crisis, hay una valoración de la crisis, hay una fluctuación de los hechos, muy bien, tendencias, diversidad de ideologías, hay variabilidad, estadísticas, no hay una ruta definida, listo. Yo creo que ya ahí tenemos bastantes ideas. Entonces, ¿por qué les presento esta imagen? Ustedes seguramente, nosotros no somos expertos en matemática, no somos expertos en estadísticas, pero seguramente estas imágenes de curvas que se superponen y curvas que tienen picos se nos hicieron muy famosas en los últimos 2 años a partir de la crisis por el COVID, ¿cierto? Esto es una crisis muy diferente a la cual estábamos acostumbrados. En Colombia siempre hablábamos que teníamos crisis por conflicto armado, crisis de orden natural, crisis también relacionadas con la migración, pero la crisis por la pandemia del COVID pues nos generó también otro tipo también de análisis y de aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes fue, como, por ejemplo, cómo comenzar a interpretar este tipo de curvas que nos reflejan también la intensidad de una crisis. Por ejemplo, alguien decía, hay diferentes picos y diferentes momentos, ¿no? Claro, aquí por ejemplo vemos que en esta curva azul hay un pico, es decir, hay un momento crítico en esa situación, pero hay otras curvas que tienen picos mucho más altos. Y cuando hablamos de un pico estamos hablando del máximo momento o la crisis más aguda que puede vivir una diversa situación. Y eso también pues lo vimos también en los ejemplos relacionados con la misma pandemia, que en algunos territorios se manifestaba con una mayor intensidad que en otros. Y eso es algo también que nos permite el análisis de las crisis, que aunque creamos que en los territorios hay una similitud, también tenemos que ver en dónde la crisis se manifiesta con una mayor intensidad y qué debemos hacer para responder a la crisis según esa intensidad o la etapa en que se encuentra. Entonces, cuando hablamos de crisis humanitarias en Colombia, hablamos que hay diferentes tipos de crisis. Como decíamos, hay crisis relacionadas con el conflicto armado o con derechos humanos. También hay crisis relacionadas con emergencias naturales, pero que se han venido incrementando por el cambio climático. Por ejemplo, zonas que cada vez se vuelven más inundables y las inundaciones se vuelven de mayor intensidad porque pues el cambio climático que como seres humanos hemos venido provocando hace que pues sean de mayor intensidad. También crisis relacionadas con movilidad humana y no es que la movilidad humana por sí sola sea una crisis, pero cuando las causas también están relacionadas con una crisis y cuando hay grandes movilizaciones que generan presión en las comunidades de acogida, pues sí estamos hablando de una crisis, tanto por la causa que la provoca, también como por la presión que puede generar en un territorio de acogida. Caso, por ejemplo, Venezuela. Hay una crisis generada en el propio país que genera una gran movilización,
pero también hay crisis en un territorio de acogida, por ejemplo, en la frontera, allí en Cúcuta, en donde la cantidad de personas que van llegando supera la capacidad de acogida de las instituciones y de la comunidad. Y en ese sentido hablamos también de una crisis. Y más recientemente, entonces, como les decía, la emergencia biosanitaria, por ejemplo, por el COVID-19. Pero también hay crisis también que combinan diversas situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunidad que se desplaza a causa de la violencia, estamos hablando de una crisis compleja porque combina más de un factor. O por ejemplo, el año pasado también en los combates que hubo en la frontera entre Arauca y Apure, donde se genera una migración transfronteriza o un desplazamiento transfronterizo, entonces hay una crisis compleja o una emergencia compleja porque combina más de un factor. Pero además también vemos que crisis prolongadas, es decir, no hay una crisis que se comporta como una curva que sube, tiene un pico y baja, sino son crisis que se prolongan en el tiempo, que tienen diferentes picos y que en ese sentido pues también tenemos que interpretar esas crisis también como que tenemos que responder durante mucho tiempo y también en algunos momentos con una mayor necesidad de atención. ¿Listo? Voy a pasar un poco más rápido esto porque ya mencioné el tema de la curva del COVID, pero entonces también que para entender la crisis, pues nos sirve de mucha ayuda este tipo de imágenes que tienen una forma de curva. No quiere decir que todas las crisis, como dije hace un momento, tengan un ciclo único, es decir, como una curva que comienza en un punto más bajo, sube como una curva que tiene un único pico y vuelve a bajar, sino que este tipo de curvas pues tienen la intención de ayudarnos a entender los diferentes momentos de una situación crítica. Es decir, diferentes momentos de intensidad, diferentes etapas, pero también qué posibles acciones podemos responder o qué posibles acciones podemos desarrollar según la fase. Sin embargo, también, ¿qué puede suceder? Voy a ver si puedo aquí dibujar, pero no, aquí bueno, voy a intentar dibujar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vemos una curva parecida a la que veíamos con el COVID, en donde la gente decía, en marzo, en abril o mayo del año pasado, decían, es que ya estamos en el pico, ¿no? Decían, no, es que no estamos en el pico porque ni siquiera sabemos si efectivamente hemos llegado al pico, sino que es que a lo largo de la pandemia se van a presentar muchos picos. En Colombia ya hemos hablado de 4 picos de la pandemia y puede que se sigan repitiendo según vayan apareciendo más variantes o según pues puedan haber nuevas afectaciones a causa de la pandemia. Lo mismo pasa con el conflicto armado o con otro tipo de emergencias. Cuando hablamos de una curva que tiene diferentes momentos y diferentes intensidades, por ejemplo, en el Chocó estamos viendo una crisis sostenida que se ha intensificado durante los últimos meses, desde agosto, septiembre, octubre del año pasado, y que ha tenido también diversos picos, pero es una curva que todavía no se acaba, sino que ha tenido también algunos momentos como de descanso sin que eso necesariamente haya acabado la crisis, sino que pues genera ciertos momentos de tensión y ciertos momentos de alivio. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues también nos ayuda a entender las diferentes etapas, nos ayuda también a entender que el conflicto y las crisis no se comportan de forma uniforme. Eh, y en ese sentido, pues también decir, listo, ¿cómo podemos entonces planear la acción en diferentes momentos? Nos permite anticiparnos a las crisis, pero no podemos predecir qué tan grande va a ser, no podemos predecir el pico qué tan alto va a ser. También entender que ese conflicto o esa crisis se manifiesta como un contagio de forma muy semejante a cómo se manifiesta el contagio del COVID. Pero entonces también entender que pues cada crisis requiere respuestas muy adaptadas. No es lo mismo, por ejemplo, la crisis del paro nacional en Cali, como lo vimos la clase pasada. Aunque estábamos hablando de un mismo paro nacional, no era lo mismo negociar en Cali, en las zonas urbanas de Cali, que negociar en la carretera entre Cúcuta y Ocaña, porque allí las causas y las peticiones que hacían los manifestantes eran muy diferentes, ¿cierto? También entender que para aplanar la curva de la crisis, así como aplanar la curva epidemiológica, requiere estrategias adaptadas. Entonces, el Estado tiene unas funciones de mitigar, de atender, de responder a la crisis, de responder a la población de forma diferente, pero también nosotros como sociedad civil también tenemos que realizar acciones adaptadas para aliviar la crisis, para aplanar esa curva de la crisis. ¿Qué podemos hacer? Pues apropiarnos también de cómo somos corresponsables, así como el evangelio que leímos la semana pasada, cómo apropiarnos también de la responsabilidad para mitigar la crisis, cómo prevenir posibles acciones que puedan incrementar la curva de la crisis, pero también cuidarnos entre nosotros, cuidar al prójimo,
cuidar a las personas que están más en riesgo y en ese sentido también entender el cuidado como una forma también de respuesta humanitaria. Entonces aquí ya voy a avanzar un poco más al tema de las estrategias de respuesta según la etapa y la intensidad de la crisis. Cuando hablamos del ciclo de la respuesta humanitaria, hablamos principalmente de 4 momentos. Nosotros usualmente estamos más acostumbrados al momento de la respuesta porque es el momento en que usualmente es más visible la crisis, pero también es más visible las acciones de respuesta humanitaria. Y cuando hablamos de respuesta estamos hablando principalmente de cuando se manifiesta de la crisis, sea una comunidad desplazada, sea una comunidad afectada por una emergencia natural. Nosotros gestionamos recursos y acudimos en función de atender, de proteger la vida de las personas y aliviar el sufrimiento. Entonces hablamos de acciones de socorro como por ejemplo la protección, el refugio, ayudarles a que se desplacen a un sitio donde estén seguros. El transporte implica también una acción de socorro, atender necesidades de salud de las personas, pero también otras acciones como el suministro. Entonces, por ejemplo, la alimentación para salvaguardar la seguridad alimentaria, el agua potable y otras acciones de higiene. También la salud está relacionada con otras acciones de suministro cuando se requiere suministrar medicamentos por tiempo prolongado, el saneamiento, el albergue, el vestuario, etcétera. Pero también hay unas acciones de respuesta humanitaria que tienen que ver con negociaciones humanitarias, es decir, negociar con los actores que están implicados en un contexto, como por ejemplo en un contexto de conflicto armado. Entonces, negociar corredores humanitarios. A veces cuando hablamos de corredores humanitarios nos limitábamos solamente a contextos de conflicto armado. Por ejemplo, cuando había un paro armado, entonces el ELN o las FARC o el EPL hacían un paro armado de forma prolongada. Se negociaban corredores humanitarios para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. En el paro nacional del año pasado también se tuvo que negociar en muchos contextos corredores humanitarios. Algunos fueron muy visibles, como el caso de Cali, pero otros en donde esa negociación humanitaria fue un poco más invisible y donde la iglesia de forma local tuvo un rol muy importante. También, por ejemplo, negociar espacios humanitarios, negociar espacios de protección para las personas que están en mayor riesgo, espacios de protección para los manifestantes, espacios humanitarios para la atención en salud, etcétera. Entonces, como el lugar negociar también es importante negociar ese tipo de escenarios. Y por otro lado, los diálogos humanitarios también como forma también de realizar acuerdos también para proteger la vida de las personas en ese momento. Y ahí vuelvo un poco otra vez al escenario de las 3 flechas, donde les decía, cuando hablamos de diálogos humanitarios no estamos hablando necesariamente de negociar las causas estructurales, porque no es el momento de negociar la solución de los problemas estructurales. Estamos hablando de negociar la solución a los momentos coyunturales, que es para aliviar el sufrimiento inmediato de las personas, tanto los que se encuentran movilizados como los que han sido afectados de forma general en la sociedad. Hay otros momentos que son muy importantes, pero como digo, no son tan visibles. El momento de la recuperación, es decir, después de que pasa la crisis, ¿qué hacemos para hacer que se recupere de forma más rápida la vida comunitaria y socioeconómica del territorio? Entonces, reconstruir, es decir, reconstruir la infraestructura que fue afectada, reconstruir la garantía de acceso a servicios, reconstruir la dinámica económica y también rehabilitar otro tipo de servicios sociales, la educación, el acceso a la salud, rehabilitar el acceso a los medios de vida y asimismo pues también mitigar que próximas crisis puedan tener la misma intensidad, como es el caso por ejemplo del COVID. Cuando hablamos del COVID era que hacer que nosotros sabíamos que iba a haber picos y que iba a haber tal vez picos muy intensos, pero mitigar ¿qué era? Mitigar era hacer que hubiera la menor cantidad de población vulnerable que se pudiera contagiar y que de esa manera el Estado pudiera prepararse para poder responder de forma mucho más efectiva ante una posterior crisis. De la misma manera pasa con todas las crisis humanitarias. Cuando hablamos de mitigar, estamos hablando de hacer que las posibles crisis que se puedan presentar nuevamente en el futuro, pues también generen el menor impacto posible en la población, en el medio ambiente y pues también en el resto de personas. Entonces hablamos de mejorar y reforzar la infraestructura, tal vez no es tanto nuestra competencia como iglesia, pero sí podemos incidir para que el Estado garantice las acciones de protección. A veces hay que reubicar a la población para que salgan de territorios que se encuentran en riesgo, como por ejemplo cuando hay zonas que son altamente inundables o que están en alto riesgo de que se encuentren derrumbes, pero también, por ejemplo, recuperar el suelo y el medio ambiente para hacer que futuras crisis pues también tengan un menor impacto en el territorio.
Y muy importante, y ahí sí es donde nosotros podemos tener un impacto mucho mayor, es concientizar y capacitar a la población civil para que también asuman un propio compromiso en la respuesta y en la reducción del riesgo. Y ahí entonces se completa el ciclo con algo que viene al principio, pero que usualmente no lo ponemos al principio. ¿Por qué? Porque es que nosotros solamente aprendemos a prepararnos para las emergencias después de que haya ocurrido una emergencia. Entonces, en la práctica, aunque pareciera estar de primera, casi que siempre lo hacemos es de últimas. Aprendemos a prepararnos es después de haber sufrido una emergencia o una crisis. Usualmente cuando hablamos de alertas tempranas estamos hablando de entidades del Estado o entidades también, organizaciones internacionales humanitarias que hacen alertas, pero también hemos visto escenarios muy prácticos en donde comunidades de forma local aprenden a anticiparse al riesgo y a informarle a las entidades competentes para prevenir el riesgo. También elaborar planes de contingencia, es decir, ya sabemos que el riesgo es inminente. ¿Qué hacemos para prepararnos para sacar a la gente o para pues también hacer que las personas se sientan protegidas en su territorio? Por ejemplo, cuando hay una amenaza de un hostigamiento, ya sabemos que las personas se encuentran en un alto riesgo. ¿Qué hacemos para que la gente se proteja? Pues entonces capacitarlas, informarles sobre cómo prevenir posibles afectaciones sobre sus vidas, sobre sus viviendas, o cómo establecer corredores seguros para que ellos puedan salir del territorio antes de que se presente la emergencia. ¿Listo? Esta entonces es una diapositiva muy clave. También les voy a pedir de pronto que le tomen una captura o una imagen a esta diapositiva para que ustedes también, cuando diseñemos el trabajo en grupos, pues también ustedes puedan pensar, listo, ante los ejemplos que vamos a plantear, pues cómo empezamos a diseñar acciones de respuesta o de atención en la crisis para que nosotros también consideremos qué es lo que se debería hacer en determinado contexto y ante determinada situación. ¿Listo? Por último, entonces, ya para ir avanzando en el tema más de cómo diseñar un proceso de diálogo en contexto de crisis. Entonces, además de que nosotros como iglesia y como sociedad civil también nos sentimos corresponsables de la atención y la respuesta solidaria en la crisis, también sentimos que podemos aportar mucho en la generación de espacios de diálogo para aliviar las tensiones y para responder de forma mucho más oportuna y efectiva en crisis de necesidad humanitaria. Entonces, cuando hablamos de cómo diseñar un diálogo, pues tenemos que pensar, no es solamente decir, tengo la voluntad y tengo la disposición para favorecer un diálogo, no solamente decir, yo sé mediador y tengo la capacidad, sino también entender que en ese contexto puedo asumir algunos riesgos que a veces pueden ser evitables. ¿Por qué? Porque hay partes que pueden no tener ninguna voluntad de diálogo, porque hay partes en donde quieren manipular tanto a la otra parte como a nosotros como mediadores, y por eso es muy importante que en la elaboración de un proceso de diálogo también analicemos muy bien el contexto para preparar muy bien cuáles son los acuerdos a los que se quieren llegar y cuáles son también las preguntas adecuadas para poder orientar de forma mucho más efectiva el diálogo y los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero al momento de elaborar o de preparar un diálogo? Pues identificar la necesidad. Es decir, estamos en una situación de conflicto en donde se requiere responder y donde se quiere activar una estrategia de respuesta humanitaria. Entonces necesitamos identificar cuál es esa necesidad de diálogo. ¿Listo? Entonces necesitamos también, pues entonces, capacitarnos. Ya seguramente a lo largo de este diplomado ustedes irán afianzando mucho más esas capacidades. Pero entonces la idea es decir, listo, yo sé que hay contextos en los que me siento capaz, con la capacidad y con la disposición para negociar, o hay contextos en los cuales yo me digo, así yo tenga la formación, en ese contexto no me siento capaz. Entonces también incluso a veces saber tomar distancia y decir, no, aquí yo requiero un apoyo porque en este contexto y con esas partes que están en conflicto, no me siento con esa capacidad de sentarme a mediar. ¿Qué hacemos después? Entonces hacemos una primera evaluación. ¿Se dan las condiciones para avanzar en el diálogo? Si sí se dan las condiciones, entonces seguimos haciendo la evaluación del contexto. Evaluamos cuáles son los temas, cuáles son los actores, cuál es el contexto, y nos seguimos preguntando todo el tiempo, ¿se dan las condiciones para seguir avanzando en el diálogo? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros encontremos que no hay las condiciones, pues también nosotros como medida de protección debemos decir, nos tenemos que retirar porque no tenemos condiciones ni de seguridad ni de bienestar para las personas que estamos facilitando el diálogo. ¿Listo? Después de ver si estamos realmente las condiciones del diálogo, pues entonces comenzamos a diseñar el proceso de diálogo. Entonces, ¿qué hacemos?
conformar un equipo de personas que nos ayuden también a explorar metodologías, a explorar cuáles son las preguntas, diseñar un borrador de mandato, es decir, cuando hablamos del mandato es cuáles son las reglas que se deben respetar y cuáles son los roles que debemos asumir para favorecer el diálogo. ¿Cuál es el propósito del diálogo? ¿Y quiénes van a intervenir en el diálogo? ¿Por qué? Porque aunque haya unas partes muy definidas dentro de un conflicto, también hay partes que dicen, no, yo sé que no podemos tampoco dejar que por una comunidad hablen 10 o 20 personas y el Estado solamente 3. Poner también un poco la lógica de equilibrio para hacer que el diálogo se desarrolle de una forma también, pues, de la mejor manera. Y también contar, saber qué recursos necesitamos para poder favorecer el diálogo. La convocatoria también es muy importante dentro del diagnóstico y dentro del proceso de preparación. Entonces, presentarle a las partes el proceso de diálogo. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con estas partes? ¿Están de acuerdo con estas normas? Permitirnos que se nos retroalimente la implementación del diálogo y también identificar posibles saboteadores. Ustedes también, las personas que han estado en un contexto de diálogo, se han dado cuenta pues que en muchos contextos hay saboteadores naturales, es decir, que son personas que de entrada siempre difieren el conflicto hacia otras preguntas, hacia otros temas, o hay personas que realmente tienen la intención de sabotear. Y en ese sentido también prepararnos para saber cómo lidiar con esos roles de saboteadores que a menudo nos encontramos. Y también por último, entonces acordar el mandato, es decir, cuáles son las normas y cuáles son las reglas que vamos a establecer para la elaboración de este proceso de diálogo. Y nuevamente nos preguntamos, ¿se dan las condiciones para el diálogo? Es decir, ¿las partes se encuentran dispuestas para el diálogo? ¿O encontramos que, por ejemplo, hay muchos saboteadores que van a interferir y que no van a permitir que se desarrolle el diálogo de la mejor manera? Entonces, si no se dan las condiciones, pues, ¿qué hacemos? Pues contribuimos permanentemente a fortalecer las condiciones para un futuro diálogo. ¿Y cómo se fortalecen las condiciones para el futuro diálogo? Pues también buscando que nosotros podamos encontrar formas de encontrar puntos en común, como lo dijo Juan hace algún momento. Sabemos reconocer cuáles son los factores que dividen a las partes que están en el conflicto, pero también sabemos que hay puntos en común que podemos favorecer como forma también de preparar un futuro diálogo. Y por último, cuando ya encontramos las condiciones para el diálogo, pues buscamos la implementación. Buscar la implementación, ¿qué significa? Pues encontrar el espacio adecuado, encontrar también preparar a las personas que van a facilitar el diálogo, eh, buscar diferentes metodologías que permitan también generar encuentros en grupos pequeños, en grupos más amplios, también en eventos tal vez un poco más amplios, y también desarrollar también un proceso de comunicación y seguimiento para las partes interesadas, es decir, las partes que están afuera esperando, no solamente los medios de comunicación, sino otras partes, organizaciones, entidades y la misma sociedad civil en general que quiere saber cuáles son los resultados del diálogo. Es un poco como para entender cuáles serían las partes y los momentos adecuados para llegar a un momento de diálogo. Esto también me parece importante para decir que llegar a un momento de diálogo no es solamente generar el espacio y el ambiente y llegar de una vez al diálogo, sino que nosotros también tenemos que identificar diferentes momentos y condiciones para asegurarnos si hay condiciones para el diálogo y si no las hay, qué podemos hacer para promover y asegurar que se dé un futuro diálogo y que nosotros podamos entonces asumir un rol muy consciente y también entender si nosotros estamos con la capacidad para hacerlo o si estamos asumiendo riesgos que no deberíamos correr en ese momento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de diálogos para generar acuerdos sociales, pues también, nuevamente, comenzar como punto de partida. ¿Qué iniciativas sociales están desarrollando y que pueden ser ejemplo para promover acuerdos? Es decir, en un momento de mucha tensión, como por ejemplo en el paro nacional, había efectivamente muchas tensiones porque cada quien acusaba al otro de otras cosas, pero también había iniciativas sociales que ya estaban en marcha y que podían ser ejemplares para promover acuerdos y en ese sentido nosotros como futuros mediadores y también como desde nuestro rol como iglesia, también podemos empezar a identificar esas iniciativas que puedan también ser ejemplares al momento de promover los acuerdos. Reconocer las posturas de las partes. Eso implica también, como parte del proceso de preparación, entender cuáles son esas posturas, esas posiciones y esos intereses que tiene cada una de las partes. Establecer cuáles son los puntos de intereses y necesidades de cada una de las partes. Y también ayudarles a que sepan precisar muy bien las peticiones. Y por último, como parte también al final de los diálogos, es cómo promovemos
dos momentos muy importantes. ¿Cuáles son los compromisos de corto plazo que permitan solucionar los puntos coyunturales? Nuevamente lo coyuntural como forma de respuesta inmediata a la crisis, pero también cómo plantear metas de largo plazo. Ahí sí como para decir, listo, ¿y qué hacemos con lo estructural que no se ha resuelto? El año pasado, en el momento del paro nacional, el comité del paro decía es que este paro estalló porque es que el gobierno no nos ha cumplido con muchos de los compromisos que hizo hace 2, 3 años, 5 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aseguramos que este ejercicio de diálogo no se pierda solamente en lo inmediato y no se olvide de lo de largo plazo? Pues decir, listo, miren, podemos establecer metas tempranas que son metas de corto plazo, pero que responden también al logro de las metas de largo aliento. ¿Listo? Eso me parece muy importante como, también como forma de asegurar que las diferentes partes también digan, oiga, mire, no vamos a hablar solamente de los aspectos coyunturales, sino que vamos a hablar también de cómo asegurar que en el corto plazo se puedan ver medidas de confianza, de generación de confianza que aseguren que más adelante vamos a seguir logrando acuerdos para lo estructural. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a volver a una tarea muy semejante a la que hicimos al final de la clase pasada. Hoy vamos a tener mucho más tiempo, por eso estaba también como tratando de avanzar rápido con, con esta primera parte para que ustedes tengan el suficiente tiempo para hacer el ejercicio de planeación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir nuevamente en 6 grupos, pero en este momento cada grupo va a tener una noticia diferente y se las vamos a preasignar. Ya ahorita les mando un link para que ustedes tengan cada una de las noticias. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues como al asignar en los grupos les dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, a cada grupo se les va a dar un link con una noticia diferente. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos en primer lugar a hacer el diagnóstico del contexto. Entonces, ¿qué vamos a identificar? ¿Cuál es la situación del territorio y de la comunidad en donde se presenta la crisis? ¿Cuál es la situación histórica, política, económica y social de ese territorio y de esa comunidad? Si hay partes en conflicto, ¿cuáles son las partes que están inmersas en el conflicto? Además de eso, ¿cuáles fueron los detonantes del conflicto? ¿Y cuáles son las fases de la crisis? También entendiendo que hay crisis que tal vez en ese momento se manifiestan de una manera, pero que responden también a una crisis mucho más prolongada y que tal vez puede que ni siquiera sea el momento más álgido de la crisis. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fases de esa crisis que se está presentando en la noticia que vamos a leer? En segundo lugar, vamos a analizar cuáles son los divisores y los conectores. Entonces vamos a analizar cuáles son las fuentes de tensión, es decir, cuando hay un conflicto, cuáles son esos factores que dividen o que tensionan el conflicto entre las partes, cuáles son cuáles son los factores que conectan a las personas y a las partes que están en el conflicto. Y asimismo vamos a anexarle 2 componentes, cuáles son los aspectos coyunturales del conflicto y cuáles son los factores estructurales del conflicto. Ahora bien, hay una noticia que está mucho más relacionada con una emergencia natural, entonces aquí no vamos a hablar tanto de un conflicto coyuntural, sino tal vez de un aspecto coyuntural de la crisis y también de un factor estructural de la crisis. ¿Listo? Y por último, entonces, ¿cómo vamos a diseñar la estrategia de respuesta para, pues, también planear posibles acciones de respuesta humanitaria? En primer lugar, ¿qué acciones de respuesta humanitaria pueden responder a la crisis? Ahí estaban los ejemplos que yo les dije de la diapositiva, que le tomaran una captura de pantalla. ¿Qué posibles acciones de respuesta se pueden realizar para aliviar las tensiones entre las partes? Bueno, la pregunta en torno al diálogo, si se dan o no las condiciones para promover un diálogo entre las partes, qué tipo de acuerdos humanitarios se pueden alcanzar para facilitar el diálogo entre las partes y qué temas se deben dar para llegar a acuerdos sobre los aspectos coyunturales y sobre los aspectos estructurales. ¿Listo? Entonces, yo ahorita mismo ya les voy a mandar las diapositivas a través de Miguel, pero también si pueden tomenle una foto o una captura de pantalla a esta diapositiva para que ustedes tengan las preguntas claras. Y asimismo, pues también ya les voy a compartir por el chat, eso sí se les voy a pasar por el chat para que las tengan ahí, no tengan que transcribir las noticias con cada una de las temáticas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las 6 noticias? El grupo 1 va a trabajar sobre la crisis de la frontera en norte de Santander en 2015 y 2016. El grupo número 2 va a abordar la misma noticia que trabajamos el miércoles pasado sobre el paro nacional en Cali. El grupo número 3 va a abordar la crisis relacionada sobre el huracán Iota en Providencia y la reconstrucción de la isla.
El grupo número 4 va a abordar la crisis por conflicto armado en el Chocó. El grupo número 5 va a abordar la crisis la crisis en Arauca por los conflictos que hubo el año pasado en la frontera entre Arauca y Venezuela. Y el grupo número 6 va a abordar la crisis por la emergencia por ola invernal en la Mojana durante el año pasado. ¿Listo? Entonces ya les voy a copiar esto por el chat. La idea, mientras Miguel los va dividiendo en los grupos, yo les mando también las diapositivas y también entonces, como les digo, les copio los links para que ustedes aquí los vayan, para que apenas estén en los grupos, pues los puedan también abrir. ¿Listo? Listo, entonces nos vamos 6 grupos, ¿cierto? Sí, 6 grupos y cada grupo entonces abre el link que le corresponde a la noticia y hacen la tarea con las preguntas que les comenté. Ok. Recuerden que para ir a los grupos tenemos que dar unirnos, unir al grupo, ¿cierto? La idea es que todos vayan, aprovechen el espacio para conversar. Hay mucha gente que se está quedando ¿Usted fuera. quedó de mandarnos que tomáramos una pantalla a las preguntas, a la diapositiva? Yo ya se las acabé de mandar en el canal del WhatsApp están las preguntas. Ya les vamos a mandar también a través del canal de WhatsApp los videos. Bueno. Entonces, si quieres, Iván, regálame en el WhatsApp mío los videos y ya se los ponemos allá. Las preguntas ya se fueron. Bueno. Listo, ya se fueron los videos también. Ya tienen las preguntas y los videos en el canal de WhatsApp de ellos. Hay mucha gente afuera. Sí, así es, hay mucha gente. Tienen que aceptar porque si no, no van a ir a ningún grupo. Tienen que dar unirse. Gracias. Por favor, den unirse. Den unirse, por favor. Son las 8:18. ¿A qué horas volvemos? Sería, si son 40 minutos, sería a las 8:50, 8:40, no, Porque son las 8:50. 8:20 ya. No, entonces toca media hora, toca a las 8:50. 8:50 regresamos. 50 Listo. para poder tener la plenaria. Sí, en 10 minuticos. Listo, hermano. Listo. Y también que sean muy concretas las respuestas de ellos. Viviana, María Cristina, Diana Milena, Carol, Vicente Legarda, Rita, mucha gente fuera de los grupos. Tienen que dar a aceptar, porque si no, y si no van allá en la parte de abajo hay 4 cuadritos, dice sección de grupos. Ustedes buscan ahí su grupo y le dan a aceptar. Listo, ya están. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a hacer una muy breve síntesis del trabajo que hicieron. La idea es que, como tenemos poco tiempo y no queremos alargarnos mucho porque es viernes y también ya estamos próximos a terminar la hora, entonces que hagamos una muy breve síntesis de cada grupo, pero enfocado solamente en la última parte. ¿Listo? Yo voy a volver a presentar aquí las diapositivas. Ay, ahora se me perdió. Bueno, igual, mientras abro aquí nuevamente la presentación,
La idea es que nos enfoquemos, como les dije, solamente en el último punto que se refiere al diseño de de la estrategia de respuesta. De modo que podamos pues también decir, listo, pues precisamente lo que buscábamos en esta sesión era cómo pensar desde nuestro rol como agentes de pastoral, como miembros de la iglesia y como ciudadanos, cómo nosotros también podemos participar de diferentes acciones de respuesta. Entonces, también que ustedes digan en el grupo qué acciones de respuesta humanitaria se pueden planificar y desarrollar para responder a esta crisis, qué posibles acciones de respuesta se pueden realizar para aliviar las tensiones y así sucesivamente. ¿Listo? No sé si todos los grupos alcanzaron a llegar hasta allí, pero si no, pues también les digo que ustedes también puedan de forma muy breve decir, bueno, de la situación o de la crisis que abordamos en el grupo, pues qué podemos entonces nosotros pensar de forma creativa como una estrategia de respuesta y de acompañamiento a las personas y comunidades afectadas. ¿Listo? No sé si las personas y los grupos tienen presentación, pero la idea es que también si lo tienen, pues que también lo puedan hacer, pero como digo, pues que nos enfoquemos solamente en esa última parte, ¿listo? Sí habría que hacer un breve resumen también del punto, de la situación, de la crisis, pero también enfocándonos en ese último punto, ¿listo? Entonces, del grupo número 1, ¿quién va a representar al grupo? Patricia. Buenas noches para todos. A nosotros nos tocó el caso presentado en la ciudad de Cúcuta de los retornados colombianos que en el 2015 pues fueron sacados de Venezuela, especialmente de los municipios de Táchira, y llegaron más o menos, según lo que dicen, más de 2.000 colombianos allí. Hicimos pues como el análisis de la situación allí, presentada allí, porque ellos llegaron a Cúcuta y a Villa de Leyva y les prestaron fue una ayuda humanitaria básicamente asistencial. Partiendo de eso, nos llevamos casi todo el tiempo discutiendo frente a la estrategia de lo que ellos habían allí vivido. Y llegamos como a varias cosas que, de acuerdo a las experiencias que las personas del grupo tuvimos frente a otras catástrofes que nos tocó enfrentar, vemos que es como una falencia de esa estrategia. Una es que la mayoría de las personas que sufren la crisis o la catástrofe, no todas están registradas, porque muchos no solamente llegaron por vía como migrantes, sino que se vinieron por vías alternas, donde tuvieron que dejar todas sus cosas, sus papeles y todo, entonces no podían estarse registrados porque ni siquiera se acordaban muchos de sus números de cédula. Entonces, el no tener una lista de esas personas retornadas dificulta que todos tuvieran la misma calidad de atención humanitaria. Es tanto que hablan de 500 familias que fueron los que recibieron colchones y kits de aseo y los demás donde quedar. Entonces, nos hace falta es que esas organizaciones que participaron en todo ese proceso, hubiera habido más organización para poder ofrecer ese tipo de atención. Lo otro fue que muchas de las necesidades, o sea, de las ayudas humanitarias, llegamos también a la conclusión de que dan una ayuda cuando realmente no es la necesidad sentida de esa persona, ¿cierto? Y hablábamos, y me salgo un poquito de eso con un caso que acabó de pasar en Cartago, donde se inundó Cartago y la necesidad básicamente eran de colchones, cobijas de sus enseres, y lo que les hicieron fue zancochadas. Entonces, ¿dónde quedó la necesidad? ¿Cierto? Y lo otro es que mucha gente que no sufrió sale beneficiándose y van y reclaman como si fueran víctimas de esos eventos. Lo mismo sucedió, lógicamente, también en Cúcuta y Villa de Leyva. Entonces, es tener en cuenta que para cualquier estrategia se debe de tener en cuenta es la necesidad de esas personas para que haya realmente una atención integral, sostenible y que sea social, porque muchas veces les dan la comida, el kit de aseo, pero hay una parte que no se atiende y es el impacto emocional, mental, social que tiene esa persona que está regresando, porque muchos de ellos su necesidad era que los comunicaran con sus familias, pero no tenían cómo. Entonces, eso nos quedó. La otra... Patricia, ya vamos a cerrar ahí porque tenemos muy perfecto. poquito tiempo y para no alargar mucho, muchísimas gracias. Me parece muy adecuado el análisis que hicieron, también como pues comparando con otros
ejercicios que ustedes han evidenciado y acompañado en sus territorios. Una única precisión respecto al tema territorial, que no es Villa de Leyva, sino Villa del Rosario. Villa del Leyva Rosario, es qué pena, sí, Boyacá y Villa, acababa de leerlo. Villa del Yo no Rosario es solamente la le frontera. dejo esta preguntita y ojalá pudiera darnos como una luz. En el grupo llegábamos a un tema y es cómo hacer que la ayuda humanitaria realmente sea efectiva, que no se nos quede como en el tintero, porque eso es lo que ha llevado a que la gente hoy lo piense 2 veces para dar una ayuda. Listo, muchas gracias, Patricia. Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, no solamente nosotros como iglesia, como pastoral social, sino en general, pues muchas organizaciones humanitarias, y es cómo hacer que esa ayuda humanitaria sea realmente efectiva y que responda a las necesidades sentidas de la población, ¿no? Lo dijiste muy bien con eso, y es que a veces nosotros sabemos hacer unas cosas, nos enfocamos en unos temas, pero también necesidades que la gente requiere de forma mucho más inmediata o sostenida, y pues no, a veces no sabemos cómo adaptarnos para responder a esas necesidades. Listo, grupo número 2. Bueno, yo asumo la vocería del grupo porque tomé los apuntes. Le agradezco si alguien de los compañeros del grupo 2 me ayudan. Porque no alcanzamos a abordar ese bloque. Un momento. En lo posible habla en la cámara. Necesitamos ver quiénes son los que están hablando, por favor. Sobre todo Ya. cuando participan. Gracias. Listo, Luz. 2 minuticos para hacer la presentación del grupo. Bueno, presentación más que los apuntes que leímos y lo que podemos improvisar, porque ese bloque no lo abordamos. Pero bueno, nos tocó la noticia del paro de Cali, ya lo habíamos abordado en la clase anterior. Hicimos la identificación pues del primer bloque y segundo bloque frente a las fases de la crisis y analizar los divisores y conectores. Como indicas que no abordemos la fase 3 del diseño de las estrategias, que fue lo que no hicimos, pero igual algunas acciones de respuesta humanitaria que identificamos, pues fue el tema del corredor humanitario y precisamente pues las iniciativas de diálogo. Que si las condiciones se daban para el diálogo entre las partes, yo creo que eso fue también parte, va evolucionando en el momento de las fases de la crisis, ¿no? En el equipo los compañeros hablaban que los jóvenes primero hicieron ejercicios de diálogo entre ellos hasta que lograron que sentar al gobierno. Ahí hay actores de divisores, que fue la misma presencia del presidente Iván Duque, que no dio la cara a la población, sino que fue a hacer reuniones de consejo, pero realmente no facilitó la situación. Entonces lo identificaban como uno de los divisores. ¿Qué tipos de acuerdos humanitarios se deben dar para facilitar el diálogo entre las partes? Yo creo que el mismo hecho de el cierre de la vía que limita el acceso de alimentos y generar o acordar acciones para destrabar o flexibilizar un poco la situación y la crisis que se genera, eso es un tipo de acuerdo humanitario, ¿no? El mismo corredor humanitario es una acción como muestra a flexibilizar un poco la situación. ¿Qué temas se deben dar a llegar de acuerdo sobre aspectos coyunturales y estructurales? Yo creo que ahí son acciones que se acuerdan en esos espacios de diálogo que no tienen solución inmediata, sino que también representan otras reuniones, otros espacios de diálogo y compromisos que se asumen de parte y parte, que históricamente pues esos compromisos han quedado ahí en incumplimientos, y eso hace que cada abril de cada año vuelve y se abra otro paro, pero ahí vamos. Listo. Luz, muchas gracias. Yo creo que abordas también precisamente varios de los puntos que queríamos plantear, y es cómo también darnos cuenta en una situación tan compleja y de conflicto social, cómo nosotros también pensar acciones y roles que nos permitan también aliviar las tensiones y poder generar acuerdos rápidos, ¿no? No acuerdos que permitan resolver el conflicto a largo plazo, que también es una tarea, pero no es lo inmediato. Lo inmediato es cómo poder responder para aliviar la crisis, pero también suponiendo que tenemos que seguir planificando diálogos
posteriores. Claro, yo siento que la pregunta se contradice porque dice para responder a aspectos coyunturales. Un aspecto coyuntural no se puede resolver de manera inmediata, puede resolver acciones que pueden resolver a destrabar la crisis, pero no un aspecto coyuntural, porque eso demora años. Entonces creo que la misma pregunta se contradice ahí, pero bueno. Vale, listo. Luz, muchas gracias. Entonces vamos a pasar al grupo número 3. Bueno, el grupo número 3, bueno, no alcanzamos a también como el grupo Erika, 2 a desarrollar. Erika, Hola, por favor, su cámara. sí, señor, ya aquí Gracias. estoy. Por favor, Estoy en el siempre, oscuro. siempre que hablen, siempre que ustedes tengan que intervenir, van a prender su cámara, porque mira, mucho gusto en conocerte, Erika. Gracias por la Ay, señor oportunidad. Miguel. Gracias por la oportunidad que me da de conocerla. Gracias, ¿listo? Bienvenida y te escuchamos. Bueno, el grupo número 3, bueno, no alcanzó de pronto a desarrollar toda esa parte del diseño de estrategia, mas sin embargo, dentro de toda la discusión que se hizo, se llegaron pues muy buenos acuerdos. Contextualizo al resto de compañeros y ahí se habló sobre la crisis que se presenta en la actualidad sobre el huracán Iota que azotó a Providencia, San Andrés y Providencia, y que la comunidad se iba a hacer manifestaciones por el incumplimiento de los acuerdos que llegó, digamos, el gobierno de turno con ellos en restablecer sus viviendas y que hasta en la actualidad de esas 1.114 viviendas, creo, solamente han realizado 2. Entonces ahí se ve esa crisis, ese incumplimiento de que ha hecho el gobierno por su parte. ¿Qué pasa con eso? Con relación a la pregunta dice, ¿qué acciones de respuesta humanitaria pueden responder a la crisis? Yo pienso que lo que aliviaría un poco la crisis sería llegar a un diálogo con ellos, pactar nuevos acuerdos y empezar a restablecerle su derecho fundamental y el derecho a la vivienda. Ahí partiríamos como que ya dándole como esa respuesta humanitaria que está solicitando la población de San Andrés y Providencia. ¿Qué posibles acciones de respuesta se pueden realizar para aliviar la tensión entre las partes? Pues hablarle siempre con la verdad y lo que se le hable, darle cumplimiento. Se les miente mucho a estas comunidades. La institucionalidad hizo presencia en su momento, pero quedó solamente en palabras. Ellos han sido ayudados por entidades gubernamentales privadas, por entidades privadas o por instituciones como la Iglesia, Cruz Roja, Defensa Civil, organismos de pronto privados, pero digamos la institucionalidad que hace parte del Estado público los tiene abandonados, solamente con promesas y salidas en noticias, pero que en realidad no les ha cumplido. Con relación a que se dan las condiciones para promover un diálogo entre las partes, pues ahí tocaría buscar, digamos, un tercero que entre a dialogar y considero que la Iglesia hace parte fundamental como un ente para entrar a dialogar entre la comunidad y el gobierno de turno, porque ya el gobierno como tal perdió credibilidad en ese espacio. ¿Qué tipo de acuerdos humanitarios se pueden alcanzar para facilitar el diálogo entre las partes? ¿Qué tipo de diálogos, de acuerdos humanitarios? Bueno, hablar, la comunicación, establecer cuáles son las peticiones que ellos tienen, ponerle fecha, programarle, porque no solamente es decirlo, sino pactar, digamos, en su momento, cómo se intervendrían y qué estrategias tendrían para llegar a esos acuerdos. Sí, básicamente está ahí. No sé si otro compañero de mi equipo podría Listo. reforzar. Dejemos ahí porque ya estamos corticos de tiempo. La idea es no alargarnos mucho la clase. Yo creo que tú has abordado unos temas muy importantes y es que aunque estamos hablando de una emergencia por causas naturales, estamos hablando de Providencia afectada por un huracán, es decir, la causa de la crisis no es un conflicto directamente, sí se presenta un conflicto en donde vemos una oportunidad de mediación y de diálogo, ¿cierto? Casi siempre que hablamos de oportunidades de diálogo en una crisis humanitaria, estamos hablando casi siempre de otro tipo de dinámicas, por ejemplo, de conflicto armado o como fue el paro nacional. Aquí estamos hablando de que es una causa natural, pero aún así hay una situación de conflicto que aumenta también las tensiones y la crisis. Entonces, yo creo que tú planteas unos escenarios muy importantes y cómo también asumimos como iglesia una oportunidad de mediación y de diálogo para favorecer la resolución de la crisis.
Listo, muchas gracias. Grupo 4. Si hay alguien del grupo 4, ya se fueron todos. Van a dormir. Buenas noches. Edgar, Sí, señor. Buenas noches. bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, al grupo 4 nos correspondió la noticia sobre el confinamiento de la comunidad indígena en el Chocó por grupos armados. Nosotros tampoco logramos llegar hasta la última, pues la parte de donde que las acciones respecto sobre el diseño de estrategias de respuesta. No logramos llegar allí, no hicimos el análisis, pero de igual manera hicimos el análisis sobre la noticia. Allí pues abordamos... Perdón, compañero, pero en esa parte sí podemos como complementar un poquitico. Si quiere yo se lo complemento, entonces continúe usted esa partecita, yo le colaboro, ¿vale? Perfecto. Nosotros allí pues analizamos el contexto del Chocó. El Chocó pues siempre ha sido como un departamento bastante golpeado también por la violencia, pero pues pensábamos de que es un lugar estratégico para los grupos armados, porque está ahí pegado al mar. Entonces esto hace fácil para los grupos armados, para el narcotráfico. Esto genera mucha violencia, que allí lleguen muchos grupos armados, incluso la minería ilegal. Entonces, esto sí es una problemática. Entonces, compañera, ¿usted nos puede complementar ahí, por favor? La parte de respuesta dice, pues hombre, ante todo esto, ante la crisis que vive el Chocó por la ausencia del Estado, grupos ilegales, la minería ilegal, las rutas de narcotráfico, el acceso al mar Pacífico, la frontera con Panamá, que los hace ser como ese objetivo, digámoslo, de todos sus grupos de bandas criminales. Entonces, eso hace que esta población indígena sea objetivo de ellos. Para eso, pues el desplazamiento, los asesinatos, el desarraigo. ¿Qué respuesta inmediata puede haber? Bueno, un acompañamiento psicosocial, ya decían por ahí en un grupo pues que las personas salían con algunos traumas, es verdad, entonces hay que hacer acompañamiento psicosocial, hay que tener la presencia del Estado allá, la inversión, hay que hacer inversión social, garantizar los derechos fundamentales que garantice su supervivencia, un censo de damnificados o desplazados, la atención humanitaria de inmediatez, un diagnóstico en salud, porque sabemos que los indígenas son personas que casi no acuden a los médicos, sino con su medicina tradicional. Y entonces, ante toda esa situación, pues ellos quedan como desamparados. Entonces, pensamos que eso serían como las respuestas de inmediato para atender esta situación, esta crisis. Listo, Irma y Edgar, muchas gracias. Sí, de forma rápida, ustedes también abordan un contexto muy complejo, que es precisamente de un departamento de los más empobrecidos de Colombia, donde también hay una gran ausencia de acceso a servicios y derechos, y también cómo pues también eso deriva en situaciones de violación de derechos humanos y conflicto armado. Entonces también entender cómo hay unas necesidades diferenciales, que no estamos hablando de la misma población mestiza o campesina de otros territorios, sino que también estamos hablando de población diferencial, indígena, afro, y eso también nos implica entender necesidades de respuesta adaptadas a las poblaciones. Muchas gracias. Grupo 5. ¿Hay alguien del grupo 5 todavía? Grupo 5. Grupo 6. Grupo 5. Luis Fernando. Fernando. ¿El grupo 5 va a hablar? Grupo 5, grupo 5.
Luis Hernando, gracias. Bien, sí, gracias. Pues no logramos identificar quién iba a ser el moderador, pero yo quiero dar algunos aportes realizamos todo el análisis de contexto, los grandes detonantes y llegamos al generado por los desplazamientos entre el estado de Apure en Venezuela y el departamento del Arauca por el conflicto interno de violencia que hay. Ciertamente, nuestro trabajo aporta de una gran desinformación. La presencia de la iglesia es vital, pero la ausencia de una comunicación asertiva que nos diera a nosotros elementos de lo que realmente está sucediendo no es fácil. Por eso, una de las estrategias, y creo que he escuchado cada uno de los aportes de los grupos anteriores, y me atrevo a plantear es fortalecer los medios de comunicación social de la iglesia, los medios alternativos, para poder dar una información veraz. Son muy ciertamente, totalmente tangenciales las informaciones que recibimos del conflicto, que nos hablaron del tema de la frontera allá en Cúcuta, en Villa del Rosario, etcétera. Nosotros, quienes estamos compartiendo con las personas de esos territorios, sabemos de que los medios de comunicación que nos llegan informaciones muchas veces totalmente ajenas a la realidad. El trabajo nuestro, el grupo, fue muy compartido de todos los que estuvimos, pero la realidad quienes hemos vivido nosotros, he tenido la oportunidad de haber vivido varios años en Venezuela, conozco el estado Apure, conozco Arauca, ciertamente la marginalidad es un detonante y es un detonante de conflictos y el es uno de los detonantes. Yo creo que el aporte del grupo ciertamente fue muy valioso. Nos entusiasmamos tanto a hablar que no acordamos quién fuera la persona que nos iba, pero yo asumo la vocería y la gran responsabilidad de decir de que la iglesia hace presencia, pero lamentablemente los medios de comunicación no están reconociendo el valor y de esta gran riqueza que hay. Escuchamos el mensaje de los señores obispos del Pacífico, de cómo los mismos jefes de algunos medios de comunicación y algunas autoridades del gobierno nacional desmienten a los pastores que sí están paso a paso. Listo, Queríamos compartir y sí, gracias, Iván. Muchas gracias. Sí, tal vez de pronto, como dices, no alcanzaron a abordar todo, pero tú planteas un escenario también que tal vez no es tan claro cuando hablamos del tema humanitario, y es cómo visibilizar lo que está sucediendo y cómo visibilizamos también el rol y la participación de la iglesia en el tema de respuesta humanitaria. No me voy a alargar ahí para no quitarles más tiempo, pero me parece muy clave esto que planteas en cómo visibilizar a través de medios de comunicación. Grupo número 6, para terminar. Hola, bueno, el grupo número 6 nos tocó el tema sobre las inundaciones en La Mojana, historia que se repite pues año tras año. Consideramos que también hay un factor cultural muy importante y que cuando se trata de cultura es muy complicado de pronto llegar a decir qué es lo que nosotros creemos que es lo mejor para esta comunidad, ¿cierto? He tenido la oportunidad de estar pues en contacto en Sucre, que es donde se vive una de las situaciones más de inundación, y mucha gente se ha adaptado a la situación. Yo les comentaba a los compañeros, ya no tienen gallinas en los patios, tienen patos, ¿sí? Porque el pato puede mantenerse en el agua. Entonces, de pronto, es una situación que aunque a nivel de Estado pueden hacer mucho para prevenir que las inundaciones se den, también es cierto
que muchas personas prefieren quedarse, porque es que ahí tienen sus vidas, ahí tienen sus casas, ahí tienen sus historias. Entonces también es muy complicado de pronto decir, no, pero ¿por qué no se reubican en tal lado? ¿Sí? O sea, hay una parte cultural muy fuerte, ¿sí? Entonces yo siento que buscar qué se puede hacer desde el Estado, desde los estudios que hay que hacer precisamente para prevenir que esa situación se siga presentando. Obviamente son situaciones naturales, ¿sí? Ya el pueblo está creado, ya el pueblo no van a dejar de estar allí en el pueblo, ¿sí? Pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿Sí? Entonces, siento que, vuelvo y repito, yo resalto aquí en este caso la parte cultural que es fuerte, y que ellos han normalizado muchas veces las inundaciones. También es cierto que en otras regiones de La Mojana personas no quieren salir porque también reciben la ayuda humanitaria, ¿sí? Entonces prefieren quedarse y recibir así sea cada año la ayuda que les llega para no pues y vivir con la situación que tienen, ¿sí? Que hay una responsabilidad del Estado, sí, pero que también hay una responsabilidad personal, ¿sí? Listo. Tatiana, muchas gracias. Yo creo que has mencionado también algo muy importante y es qué es lo que sucede cuando la ayuda humanitaria se vuelve recurrente, ¿no? Y es que hay personas que sencillamente prefieren vivir en la crisis porque están acostumbrados a un cierto, a una cierta ayuda que se vuelve permanente. Y en ese sentido también tenemos la responsabilidad de pensar qué hacemos cuando una crisis se vuelve permanente y cuando las personas se han habituado precisamente a esa ayuda y a la crisis permanente. Y La Mojana nos refleja esto, que efectivamente las personas no solamente se han habituado al territorio, hay gente que dice las personas de la Mojana son comunidades anfibias, ¿no? Pero también precisamente que se van acostumbrando progresivamente a la ayuda humanitaria y ahí también cometemos una acción con daño. Voy a cerrar aquí porque ya se nos alargó mucho el tiempo. Yo creo que pues en medio de que el tiempo era muy limitado, se hizo un muy buen análisis, una introducción sobre cómo nosotros pensamos también acciones que permitan contribuir a responder a, a unas crisis en donde la vida humana está en riesgo, donde la dignidad también está en juego y donde nosotros como iglesia, como agentes de pastoral, como laicos, pero también como persona, como ciudadanos y con una gran responsabilidad de solidaridad también podemos contribuir a aliviar el sufrimiento y también a promover espacios de diálogo y de acuerdos sociales. Muchas gracias. Espero que este espacio de compartir haya sido de mucha ayuda y de mucha utilidad para todos ustedes y pues que ojalá podamos también seguir intercambiando y proporcionando espacios también en los territorios con estas herramientas. Muchas gracias, Iván, por haber compartido durante esta semana, porque estuvo la semana, los 2 días con nosotros. Muchas gracias. A todos también muchísimas gracias. Se ganaron hoy un aplauso por todo ese trabajo que ustedes hicieron. Muchas, pero muchas gracias. Creo que era, qué pena con ustedes haber tomado unos minutos, pero era importante escucharlos a ustedes. No podemos hablar solamente del diálogo social si no tenemos una actitud que es la actitud de la escucha. Y hoy hemos podido vivir ese momentico de escucharnos y escuchar a los grupos que seguramente hicieron una reflexión muy profunda. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso, un feliz fin de semana, que descansen ese puente de San José. Recuerden las personas que no han realizado su proceso de preinscripción en Q10 es muy importante. Una vez estemos en Q10 ya va a desaparecer o digamos que el grupo del WhatsApp sencillamente les va a decir cosas muy puntuales, pero ya todo lo manejaremos desde Q10. Entonces, por favor, les pido, si alguien tiene dificultad, yo mañana estoy todo el día planillado, entonces no los puedo atender, pero si necesitan algo urgente el domingo, con mucho gusto, ustedes me pueden escribir a la hora que sea, porque no pude inscribirme, porque pude tener alguna dificultad. Recuerden, hagan la inscripción, pero háganlo desde un computador, desde el celular no, porque genera muchos problemas cuando uno trabaja plataformas. Entonces, consíganse un computador así o una sala o alguna cosa y háganlo, por favor. ¿Listo? Por el interno, cualquier cosa me pueden comunicar a partir de mañana. Les deseo una feliz noche. Igualmente. Chao, pues, para todos, descansen. feliz noche y Bueno. muchas gracias por temas muy interesantes. Que San José bendiga, que San José bendiga a todos los santos varones el día de mañana. Bendiciones. Amén, hermana. Bendiciones a todos. Uy, hermanita, la veo bien, gracias. Que por sean el siempre internet. San José, sean siempre Gracias. San Josecitos, con barbita no, y eso todo. sí. Yo. Buenas noches, hermana, gracias.
Muchas gracias, Bueno, muchas gracias. a los José y a las Josefinas. Ya Gracias. lo siento mucho, lo veo mejorcita, hermana, ya la veo mejorcita. Sí, ya puedo gritar. Ya. Profe, qué pena, yo sí me inscribí de mi celular. Pero pudo, perfecto. Es que ahí Sí, se lo... profe. Ah, bueno, perfecto, Profe, me qué alegra buena mucho. noche. Yo me inscribí en lo de Q10, pero pasa Listo. que no sé cómo hacer para poderme, o sea, meter al grupo. No, todavía no, solamente preocúpense porque se preinscriban, ¿sí? Porque esas preinscripciones nos llegan a nosotros. En este momento van 74 y son 160. Yo no sé dónde están los otros. ¿Listo? Una vez nosotros, una vez nosotros tengamos esa persona preinscrita, lo que hacemos es matricularla, ¿sí? Entonces le decimos al sistema, matricúlelos. Y ya cuando ustedes quedan matriculados, les vamos a decir, ahora sí pueden ingresar con esta contraseña y con este usuario. ¿Listo? Y eso les va a llegar a su grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar. Y ya de ahí en adelante, ya todo es a través de la plataforma, ya allí van a ver las conferencias, allí van a tener todo su material colgado, las grabaciones, todo va a estar allí. Entonces es importante que ustedes lo hagan. Estamos en un momento de transición, o sea, nos tenemos que poco a poco meter en esa cultura. Si me robo unos minutos son los que se quieren quedar aquí. Los que no, pues ya pueden ir a descansar para que, sí, pero los que se quieran quedar a escucharme precisamente, yo estoy con el ABC trabajando con el otro diplomado trabajando ese tema, ¿sí? Y entonces hoy, por ejemplo, yo me senté con las personas, don Miguel, pero es que yo entro y me dice bienvenido, sí, pero mire aquí, ¿qué dice arriba? Ah, ¿qué curso? Dé clic en el curso. Ah, ¿cuál es el curso suyo? Ah, sí, paso a paso, porque él no encontraba nada, él solamente dijo, no, es que yo solo encuentro que dice bienvenidos. Pues sí, bienvenido sí, pero mira, ahora va a dar clic acá hasta que encontró la tarea, la angustia era porque tenía que subir una tarea. Ya aprendió, ahora enséñele a otros, por favor, comuníquele a otros que estén pasando las mismas dificultades. La idea es que poco a poco nos vayamos metiendo en este tema de la tecnología. Allá está el futuro, allá está el futuro. Yo trabajo en las universidades ya están pensando en que ya no van a gastar más plata en construcción de infraestructura, en tremendos edificios, ¿no? Ya se van a quedar ahí, solamente van a gastar muchísima plata en tecnología, ¿sí? Y a invertir muchísimo en laboratorios, ¿sí? Porque ya desde mi casa yo me puedo conectar y con el profesor y trabajar todo lo que sea teórico, ¿sí? Pero ya cuando se trata de estudiar medicina, pues yo tengo que ir al laboratorio, porque pues es que si hacer una cirugía por computador, sí es, sin embargo, pues ya la ciencia ha avanzado muchísimo, ya hay muchas cosas. La idea es que nos formemos y que podamos estar felices y que de aquí a un tiempo podamos vivificar y fortalecer mucho nuestra escuela de la caridad. Y que ustedes, yo les he dicho siempre, la escuela la hacen ustedes, la escuela son ustedes. La escuela no son los diplomados, la escuela son las personas, ustedes son la escuela de la caridad. Entonces, muchas gracias a todos y les deseo ahora sí una feliz noche. Lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces por esa también lo que les he dicho, por favor, quien no esté en el grupo de WhatsApp, comuníquese por el interno con Miguel y con mucho gusto yo lo adjunto. ¿Cómo hago para comunicarme con él? Con Miguel, ese soy yo. Miguel, ese soy yo. ¿Sí? Entonces, o sea, sí, conmigo. Mi teléfono es el 312-597-0291. ¿Listo? Ok. Tiene el número, ¿cómo me comunico? 312-597-0291. Porque no tengo con qué anotar, qué pena con su merced. O sea, usted busca... Me voy a acostar feliz esta noche. 312, no me vaya a llamar ahorita. 312-590. Mañana. Mentiras. A ver, o sea, que de medianoche. Yo estoy aquí para... ¿Cómo es el número? Qué pena con su merced. Por favor, le dejan registrar el número. 312-597-0291. ¿590 y qué? 592, ¿qué? Perdón. 312-597.